Proyecto Laravel. Antes de empezar a usar Laravel, tenemos que tener en cuenta ciertos detalles. Primero tenemos que tener el XAMPP instalado como primer programa. Antes de todo, tenemos que tener el XAMPP instalado y completamente funcional, previa configuración. Tenemos que tener acceso a el gestor de base de datos, en este caso PHPMyAdmin. También, bueno, aquí podemos ver que tenemos acceso. Tenemos que tener también un editor de texto, en este caso estamos usando el Sublime Text. Y también tenemos que instalar el Composer. El Composer se instala de la siguiente manera. En Google, tipeamos Composer, entramos al primer resultado, que es la página oficial, getcomposer.org, le damos clic a Download y le damos clic a este link para que empiece la descarga del .exe. Una vez finalizada la descarga, le damos a doble clic para ejecutar y va a aparecer esta ventana de setup. Le damos clic a siguiente y por eso es importante tener el XAMPP instalado desde antes que el Composer, puesto que el setup busca y automáticamente la ruta de la línea de comandos de PHP que está pues incluida en el XAMPP, ¿no? Entre todos sus archivos está incluida esta línea de comandos. Muy bien, finalizamos la instalación, le damos clic a Next, Next, va a empezar a instalar y bueno, nosotros no le damos porque ya lo tenemos instalado. Ahora, una vez que tengamos ya el Composer, ya podemos crear un proyecto Laravel. Vamos a la página de Laravel, ponemos en Google Laravel y entramos a su web oficial. Vamos a documentación, bajamos un poco y este es el comando que nos interesa. Para poder ejecutar este comando que nos va a crear un proyecto Laravel, necesitamos acceder al CMD, que es el intérprete de comandos de Windows. Entonces, para acceder a él tenemos que presionar Windows R. Esto nos abre el ejecutar. Escribimos CMD, aceptar y se abre nuestro intérprete de comandos. Ahora, por defecto está en C /user/user. Nosotros necesitamos ubicarnos en la carpeta XAMPP htdocs. Ahí tenemos que crear nuestro proyecto, ahí tenemos que ejecutar el comando que vimos en la página de Laravel. Entonces, para poder acceder, para poder ubicarnos en htdocs, en XAMPP htdocs, tenemos que primero salir de esta ubicación, subir con el comando cd. cd ... Le damos clic, lo ejecutamos. Este comando lo que hace es ubicarnos una librería por encima de la que ya estábamos. En este caso, pues nos ubicaría en C:\user. Si le damos otra vez, nos ubicaría pues en C. Lo ejecutamos acá y nos ubica en C. Ahora, para ubicarnos en la carpeta htdocs, XAMPP htdocs, tenemos que hacer el comando cd XAMPP /htdocs, enter, y ya estamos ubicados en la carpeta de proyectos de XAMPP. Entonces aquí es donde tenemos que ejecutar este comando. Entonces vamos a la página, le damos a copiar, vamos al CMD, le damos a pegar y antes de ejecutarla vamos a hacer un par de cambios. Por ejemplo, el nombre de mi proyecto, yo por defecto viene blog, pero yo quiero cambiarle a proyecto-laravel. Así quiero que sea mi proyecto. Le voy a cambiar esto y también le voy a agregar entre comillas después del nombre 5.7. Asterisco para
descargarnos una versión anterior de Laravel, puesto que la última, la 6.0, nos dio problemas en las pruebas que hicimos. Sobre todo con la autenticación, con la implementación del login y el registro. Nos dio algunos problemas. Entonces, listo, le damos a Enter y se empieza a ejecutar el comando. Empieza a descargar las librerías, empieza a descargar los archivos y empieza a crear, empieza a guardarlos en el htdocs. Bueno, este proceso demora aproximadamente 5 minutos, es un proceso un poco largo. Y bueno, volvemos cuando finalice. Muy bien. Una vez que ha terminado la ejecución, podemos ver que en la carpeta htdocs se ha creado una carpeta llamada Proyecto Laravel. Para verificar que la instalación ha sido ejecutada adecuadamente, accedemos a localhost /proyecto _Laravel. Pues aquí están los directorios. Le damos clic a Public. Aquí vemos la página de presentación de Laravel. A partir de aquí podemos implementar el login y el registro. Podemos ver que solo está el título Laravel y el menú. Entonces el trabajo consiste en implementar una interfaz de login y de registro. Con Laravel es bastante sencillo. Solo debemos entrar a nuestro proyecto desde el intérprete de comandos. Entonces ingresamos cd proyecto _Laravel. Estamos dentro de la carpeta. Aquí ejecutamos el siguiente comando: php artisan make out. Al actualizar la página podemos ver en la esquina superior derecha el login y el registro. Si lo seleccionamos nos lleva a un formulario de login. Si seleccionamos el registro nos lleva al registro. Para poder continuar haciendo cambios en los formularios debemos migrar la base de datos a phpMyAdmin. Y para hacer esto accedemos a Zapline. Antes de seguir haciendo los cambios en los formularios, debemos migrar la base de datos a phpMyAdmin, el cual se realiza accediendo a Zapline Text. Entramos a File, Open Folder y abrimos el proyecto _Laravel, donde se muestran sus librerías, carpetas y archivos. Ahora abrimos el archivo .env, donde está todo lo relacionado a la base de datos. Ahora accedemos a nuestra base de datos. Creamos una nueva base de datos para login y registro. Haremos clic en nuevo, le ponemos el nombre de sistema, es un ejemplo, le vamos a poner sistema_Laravel. El otro lado buscamos lo que es UTF-8-general-CI. Le damos clic en crear. Una vez creado, se mostrará la tabla vacía, pero esto nos servirá para migrar en esa base de datos. Entonces, aquí quitaremos lo que es el password y lo dejaremos vacío. En el username le colocaremos con el nombre de root y en el db-database colocaremos el nombre de la base de datos que acabamos de crear, que vendría a ser sistema_Laravel. Le damos clic en guardar. Para poder migrar debemos hacer uso del comando php artisan migrate. Le damos enter y empezará a migrar. En este caso se han creado dos archivos de migración y nos dirigimos a la carpeta database, luego a la carpeta migration, y ahí adentro se encuentran los archivos que se acaban de migrar. Entonces estaremos a nuestra base de datos. Damos a actualizar, se obtendrán las tablas, damos clic en migration y encontraremos los archivos que se han migrado. Se puede comparar para que se vean los mismos, que son los mismos. Una vez creado tablas de migration, password reset, que vendrían a ser las contraseñas reseteadas, y users, empezaremos a trabajar con usuarios. Entonces podemos modificar a lo que nos conviene. En este caso, si queremos agregar al registro y a los datos, ya que tenemos uno muy básico y queremos más campos. Iremos al proyecto Laravel
view, out, register blade.php, en donde está toda la interfaz, en donde está name, email y así sucesivamente. Para agregar el campo apellido paterno, primero copiamos y pegamos todo el div de nombre, cambiamos name por apellido P y lo guardamos. Recargamos la página y visualizaremos que se creó un campo de apellido paterno. Al llenar todos los campos podremos ingresar correctamente, pero se guardará todo menos apellido paterno, ya que no hay ningún atributo para apellido paterno en la base de datos. Cada cambio que se haga se debe agregar a la base de datos. Y para agregar un nuevo atributo en la base de datos nos dirigimos a estructura. Agregamos uno después de name, que se llame apellido P de tipo varchar con longitud 255. En predeterminado ponemos ninguno. Ahora elegimos el cotejamiento adecuado y le damos a guardar. Visualizaremos que se creó un nuevo atributo para apellido paterno. Tratamos de volver a registrar nuevamente. Al dar el register nos saltará un error que se debe a que en el código no tenemos una función que recoja lo ingresado en el campo apellido paterno. Para solucionar ese error tenemos que ir a los siguientes archivos. Proyecto Laravel, app, podemos cerrar ya .env, ya está hecho. Abrimos app, abrimos los archivos user.php y entramos a http controllers auth registercontroller.php. Estos dos archivos son importantes si queremos añadir más campos en el formulario de registro y en el formulario de login. Sería pues con login controller y aquí pues sería login.blade.php. Entonces, en este caso, ¿qué estamos agregando? Estamos agregando un nuevo campo, pero ¿qué recoge? ¿Qué recoge lo que nosotros agregamos ahí? Por ejemplo, en Register Controller hay dos funciones que recogen la data que ingresas aquí, que ingresas en el formulario. Bueno, en este caso la validan, ¿verdad? El formulario solamente tenía 4. Vamos a darle atrás. En el formulario solamente se tenía name, email, address, password y confirm password. Hay 3 porque el primero es name, el segundo es email y el tercero es password. Pero este confirme de aquí hace que salte otra línea más, que realmente es otra línea como esta. Pero sería un requerimiento de confirmación. Entonces, es por eso que aquí se escribe password confirmed, porque esto crea esto. Tenemos que crearlo aquí también. Apellido P igual que sea requerido de la misma forma que el nombre, required. Que sea string, o sea una cadena, y que su máximo sea de 255 y de la misma forma en la función create. Ya que esta función crea un nuevo usuario y lo manda a la base de datos, no generaba problemas porque en la base de datos no estaba el atributo apellido P, puesto que no mandaba nada y la base de datos no requería nada más. Entonces aquí tenemos que poner apellido P igual data y apellido P, sin ver la coma y darle clic a guardar. Ahora en user tenemos que modificar. Se dan cuenta, en esta variable está el campo de aquí, name, email, password. Entonces también aquí tenemos que modificarlo, lo que sería de la misma manera, el apellido P
y listo. Simplemente guardamos y el problema estaría resuelto. Recargamos ya que podremos acceder listo, ya lo podemos acceder. El error se solucionó y esto se verá estructurado aquí. Se ha agregado una lista de instancia en la base de datos. Y bueno, así como agregamos apellido paterno, podemos también seguir agregando los campos requeridos. Siempre agregando estos archivos, actualizando, modificando la base de datos para que todo esté en orden. Bueno, eso sería todo, el proceso de login y registro. Ahora podemos cambiar las vistas. Por ejemplo, aquí dice Dashboard, you are logging in. Si queremos cambiar esto, podemos hacerlo en las views. Tal vez sale las views. En este caso sería Home. Aquí está. Podemos poner bienvenido a mi página web. Y en el dashboard podemos poner acceso conseguido. Le damos clic a Save. Y cuando recargamos vemos reflejados los archivos. Para hacer load. Damos clic y volveremos a la página del Laravel. Ahora si queremos cambiar Laravel podemos hacerlo aquí. Podemos cambiarlo a lo que queramos. Por ejemplo, proyecto de desarrollo de aplicaciones, clic en Save y sería cambiado. Bien, eso sería todo. Así es el proceso de la implementación del login y el registro usando Laravel. Eso es todo, gracias.